está medio... Comenzar la clase del día de hoy. Bien. Literatura romana, ¿sí? Más o menos para orientarnos, ubicarnos, esto todavía pertenece al clasicismo. La primera clase hablamos de Homero, ¿recuerdas? La Ilíada, ¿no? Luego en la segunda clase hablamos del teatro, la época ática, la época del poder de Atenas, y hablamos de la obra de Edipo Rey, ¿no? Que fue una obra muy conmovedora, ¿no? Nos conmueve su desenlace. Pero ahora pasamos a la literatura romana y todo eso, es decir, las tres clases pertenecen al clasicismo, solo que por etapas. La primera etapa era la etapa jónica, luego viene la etapa ática y esta última es la etapa de la época romana. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que los romanos eran pues una sociedad sumamente militar. Lo que ellos anhelaban era el poderío y por eso declaraban la guerra, ¿no? Y así sumaban territorios a su nación. Eso era lo que hacía Roma. Más que entre militar y cultural, ellos eran militares, eran bélicos, eran guerreros. En cambio, los griegos eran más culturales, ¿no? Los griegos eran más de conocimiento, de educación, de investigación, una sociedad completamente diferente. Es por eso que para los romanos va a ser muy fácil invadir, conquistar Grecia, ¿no? Lo van a hacer. Pero ¿qué sucede cuando los romanos conquistan con las armas a Grecia? Grecia de alguna manera devuelve esa conquista pero con conocimientos, con cultura, ¿sí? A ver, están atentos porque yo me parece que por ahí veo algunos alumnitos que con alguien conversan, entonces ya empiezo a creer que no están muy atentos. Además hay estudiantes que están con las cámaras apagadas, ¿sí? A ver, los chicos que están con las cámaras apagadas, voy a regresar por acá. López Huarcaya está con la cámara apagada, ¿no? No veo la cámara encendida. A ver quién es más por acá. Mulatillo Alvarado, Jeffrey también está con la cámara apagada. Tiene que encender sus cámaras. Y no solamente eso, ¿no? Sino muevan la cámara, enfoquen bien, ¿sí? Enfoquen bien. Porque solo se alcanza a ver en algunos casos una silla, en algunos casos una ventana, el respaldar de la silla y no veo más. ¿No? Ya chicos, ustedes lo saben chicos, entonces para evitar, ¿no? Invertir tiempo en esto, ya saben lo que tienen que hacer, ¿ok? Bien, entonces continuamos un instante, vuelvo a revisar acá las cámaras. Veamos. Bien, entonces, ¿qué les decía? Los romanos, ¿sí? A ver, un segundito. Ok, López, está bien que me des la explicación. Ya está. Bien, entonces les decía, los romanos invaden Grecia, pero Grecia devuelve esa invasión con conocimientos, con cultura. Cuando un país invade a otro, no queda completamente ese otro, no queda aislado y dice, no, ese es el enemigo y no me junto con el enemigo. Si es una guerra que dura mucho tiempo, al final hay intercambio, ¿no? Hay interacción social y hay intercambio de costumbres, culturas, conocimientos, información, etcétera. Pero tú sabes que la cultura de Grecia era inmensa, ¿no? Grecia era un país bueno, una sociedad muy culta. Y entonces esa cultura, esos conocimientos van pasando a los romanos. Los romanos terminan algo así como que atraídos por la cultura, las costumbres y las tradiciones griegas. Por eso se dice que Roma invade militarmente, es decir, con las armas, invade a los griegos, pero los griegos responden, ¿no? Es decir, los griegos conquistan culturalmente a los romanos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, acá también en literatura. Miren, qué hermosa imagen. ¿Saben lo que es esto, chicos? ¿No? Esto parece un estadio, ¿no? Como el Coliseo estadio. romano. Ajá, muy bien, muy bien. Parecía como que el estadio nacional, ¿no? Aquí en Lima, por la forma circular, enorme, grande, ¿no? Muy bien, me han dicho que es un coliseo romano, efectivamente, el coliseo romano, solo que ya está prácticamente en ruinas, por ahí está que se cae, ¿no? Pero también tantos siglos de antigüedad y ha sobrevivido hasta el día de hoy, ¿sí? Ahí se ve pues a la gente que va, conoce, la gente que hace turismo, ¿no? Pues bien,
El Coliseo romano era uno de los lugares que atraía muchísimo a la gente. Y es como se cuentan las historias, los libros, quizás en alguna película has visto eso, ¿no? Donde se realizaban enfrentamientos, batallas, para ver quién era el más fuerte, el soldado más fuerte, el más poderoso. Y era cierto también que a los soldados que no rendían y se les consideraba inútiles para la guerra, muchas veces soltaban a los leones, ¿no? Para que estos se los coman, a la vista y paciencia del público que ovacionaba este espectáculo. O sea, este público decía, sí, ya, que se lo coma, ya. Bárbaro, ¿no? Yo no puedo imaginar eso, chicos, yo me muero del terror, de la pena, ¿no? Y del horror de ver semejante escena, no, nada que ver, pero bueno. Son sociedades que en diferentes periodos van teniendo diferentes costumbres, ¿no? Nosotros nos horrorizamos con una historia así, pero en la actualidad hay gente que no se horroriza cuando acaban, ¿no? Con lanzas contra un toro en la supuesta, ¿no? Fiesta taurina, con la que yo obviamente no estoy de acuerdo. Y eso también para mí es un acto de salvajismo, un acto desagradable, inhumano, ¿no? Pero así, en pleno siglo XXI se practica esa actividad, porque no es un arte, ¿no? De aquí a algunos siglos, las nuevas sociedades, ¿cómo nos verán a nosotros? También nos van a estudiar, nosotros también vamos a ser objeto de estudio, ¿no? Nuestra sociedad va a ser objeto de estudio. ¿Cómo nos verán más adelante las nuevas sociedades, ¿no? Diferente, distinta, nos criticarán, nos juzgarán, dirán, pero qué salvajes, ¿cómo van a hacer esto? Matar al pobre animalito, ¿qué será, no? O quizá sea una costumbre que sobreviva al tiempo, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bien, este es el Coliseo romano y con ese escenario comenzamos entonces la clase de hoy, que es literatura romana o también se llama literatura latina, romana o latina. ¿Por qué? Porque los romanos hablaban latín, ¿sí? Y tenían diferentes tipos de latín. Hay un latín culto, que es de las sociedades altas, y un latín vulgar, que era el latín del pueblo. ¿Qué más debemos saber? Más o menos para ubicarnos con la cronología. Mira, siglo III antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Así que 5 más 3, 8. Son 8 siglos aproximadamente lo que dura esta etapa literaria, ¿no? Literaria e histórica también. Bien, dice, ay, disculpen chicos, yo me quiero resfriar. Corresponde a la época en que Roma conquista Grecia y se empapa de su cultura. Efectivamente, esa es la etapa en la que Roma llega, invade Grecia, se queda allí, se establecen, los romanos se establecen allí su centro de operaciones, ¿no? Su vida va a cambiar, ¿no? La vida de los romanos cambia por la, digamos, por la guerra, por la interacción constante con los griegos, ¿no? Tú ves allí, ahí está en este mapa, lo que vemos encerrado aquí de azul, que tiene la forma de una bota, es Italia, ¿no? Esto es Italia, que tiene la forma de una bota, y aquí dice Roma, ¿sí? Acá donde ves, nos está indicando el cursor, dice Roma. Esa es la capital, ¿no? De Italia, Roma, pero tiempos, siglos atrás, era pues un imperio, ¿no? Y este imperio decide conquistar Grecia, que yo ya antes te había dicho que Grecia contiene muchas islas, ¿no? Aquí vemos algunas de ellas, ¿no? Y Roma llega, invade, va con sus barcos y conquista Grecia, ¿okay? Ese es el contexto más importante. Ahora, ¿pero qué sucede? Cuando los romanos invaden Grecia, se dan cuenta de que Grecia es un conjunto de ciudades muy cultas, muy desarrolladas. Ellos, los romanos, podían tener las armas, el poder, la violencia, pero el conocimiento, la tradición, la investigación. Recuerda que los griegos fueron muy buenos en geografía, biología, astronomía, anatomía, medicina, filosofía, historia, oratoria, o sea, en todas las artes, es más, en el plano del deporte también. Ustedes saben que cada cierto tiempo se celebran las Olimpiadas. ¿De dónde viene esta celebración deportiva, esta fiesta deportiva? De Grecia. Los griegos, justamente, ajá, en la ciudad de Olimpia nacen las Olimpiadas, que eran competencias deportivas. Muchas de ellas, me refiero a los deportes específicamente, muchos de ellos se repiten, ¿no? O sea, sobreviven hasta el día de hoy. Y a esto pues ya con el tiempo y con lo moderno de las sociedades,
va a ir cambiando, agregándosele algunas disciplinas deportivas más, ¿no? Entonces, los romanos se dan cuenta de esto, ¿no? Que hemos invadido a una ciudad o a un conjunto de ciudades sumamente cultas, muy preparadas, y eso hizo pensar a alguien, al mayor gobernante, ¿no? El primer emperador romano, que viene a ser César Augusto, más conocido como Augusto. Por eso es que aquí solamente pongo así Augusto, ¿no? Aquí lo tienes. A ver, vamos a subrayarlo por aquí. Ya está, ¿no? El emperador Augusto, ¿sí? Pero en realidad era César Augusto, ¿no? Bien, este emperador César Augusto, que estaba contento con su trabajo bélico, militar, de ir, invadir, conquistar y hacer que Roma o su reino se hiciese más grande, su imperio, se dio cuenta de que no todo era solamente guerra, no todo era bélico. Y es más, él había oído hablar de la Ilíada, había oído hablar de la Odisea, de las obras de teatro como Edipo Rey, por ejemplo, y entonces se quedó asombrado del arte y de la cultura griega, y él decía, Roma no se puede quedar atrás. Así que si Grecia tiene su Homero, si Grecia tiene su Ilíada, su Odisea, nosotros también tenemos que tener a nuestro Homero, nuestra Ilíada, nuestra Odisea. Así que se trazó ese objetivo de buscar gente culta, preparada, leída, instruida, que pudiese, ¿no?, crear alguna obra valiosa, importante, que represente a Roma, ¿sí? Porque cuando uno escucha Ilíada, piensas en Grecia, Homero, Grecia, ¿no? Entonces, él quería lo mismo para Roma, ¿ok? A ver, vamos a admitir a uno de sus compañeros, ya está. Entonces dice, sobresale la Edad de Oro, la etapa romana tiene, perdón, la literatura o la época romana tiene etapas también, ¿no? De esas etapas sobresale, la más importante, es conocida así como Edad de Oro. Y allí encontramos, como te decía, el emperador César Augusto, pero también está Cicerón. Cicerón era un hombre muy culto, muy estudioso y que era pues muy hábil en oratoria. Tú sabes que la oratoria es un arte, es una habilidad de poder hablar con fluidez, con soltura, frente a un auditorio, es decir, frente a un numeroso público. No es lo mismo que converses en casa con el papá, la mamá, los primos, hermanos, etcétera, o con los vecinos, los tíos, en confianza. Otra cosa es pararte frente a en un escenario, en un estrado, y hablar frente a muchísima gente, ¿no? Entonces, eso también es una habilidad. Aquí en nuestro país, un hombre que era muy, pero muy buen orador y que se fue hace algunos años porque se quitó la vida, se suicidó, un político, ¿no?, aprista, llamado Alan García, ¿no? Independientemente de su, digamos, de su política o de si haya sido culpable o inocente de acusaciones, independientemente de eso, fue un gran orador, un gran orador. Ese tipo de persona que salía a hablar en público se metía al público al bolsillo, ¿no? Entonces era porque tenía mucha habilidad en la oratoria. Tú sabes que la oratoria es el poder de la palabra. ¿No te habrá pasado que alguna vez conversando con X persona, puede ser alguien de tu familia, un amigo, una amiga, sientes que esa persona te convence de algo súper fácilmente, y solo con palabras, ¿no? No con presión, no con violencia, no con amenaza, sino solo conversando te hace cambiar tu forma de pensar, tu parecer. Esa persona es la que tiene la habilidad con las palabras, ¿no? Hay madres que no hace la tarea y ya la mata con su chancla en la mano, ¿no? Un chanclazo vas a ver, ¿no? Hay madres así, como hay otras que hablan, explican, ¿no? Hijo, ¿qué sucede si no haces la tarea? Te ponen una mala nota. ¿Qué ocurre si tienes una mala nota? Vas a salir desaprobado en el registro. ¿Qué ocurre? Vas a tener que llevar un curso en el verano. Cuando todo el mundo está en la playa, el solcito, la arena, tú vas a estar en tu casa, cocinándote de calor, haciendo tu tarea que no hiciste, no pudiste hacer antes, ¿no? Entonces, conversando, se acepta, ¿sí? Por lo tanto, a ver, no sé qué anuncio me salió aquí que creo que ya se corta. Esto es estresante, ¿no? Bien, entonces a eso me refiero. ¿Qué hizo Augusto? Quería que también Roma sea muy culta, muy desarrollada, y se va a obsesionar con ese objetivo, ¿sí? Veamos, allí lo tienes. Él es el emperador César Augusto, ¿sí? Ahí está. Que quiso desarrollo ya no solo militar, sino también cultural, ¿sí?, para Roma. ¿Ya? ¿Qué representantes tenemos de esta literatura romana?
A ver, empecemos, porque hay géneros también. Cuando aquí dice en épica, ¿no? ¿A qué se refiere la épica? ¿Sí? La épica o el género épico corresponde o agrupa todas aquellas obras que son de la Edad Antigua, estamos aquí en la Edad Antigua todavía, que son grandiosas, que son sobrenaturales, ¿no? Ese es el género épico. Ahora, dentro del género épico hay una especie, un tipo, una subclasificación llamada epopeya, ¿sí? Eso es precisamente las epopeyas, obras grandiosas, obras extensas, que son cantadas y por lo general en verso. No son poesía, pero están en verso, ¿sí? Y no son poesía. ¿A quién encontramos en esta etapa? A Virgilio. Virgilio, de él vamos a hablar con más profundidad, así que solamente ahora te lo menciono. Virgilio con su obra, la más importante y la más famosa en la historia de Roma, titulada Eneida, ¿sí? Se le conoce con el artículo La Eneida, pero el título es solo Eneida, ¿no? Allí lo tienes, él es Virgilio. Ahora, en lírica, la lírica es la poesía, es el género de los sentimientos, que muestra tus afectos, tu estado de ánimo, eso es la lírica. Y aquí a quienes encontramos, a dos poetas, uno llamado Horacio y el otro llamado Ovidio, ¿sí? Aquí los tienes, mira, él es Horacio, ¿sí? Tenían la costumbre antiguamente, porque puedes ya ir relacionando con la imagen anterior, ¿qué pasa? Que tienen una especie de corona de laureles en la cabeza. Era costumbre, ¿no? De la gente notable, culta, representantes, autoridades, ¿no? Gente importante, retratarse siempre con una corona de laureles, ¿no? Era una costumbre de la sociedad antigua. Pues bien, entonces allí tienes a los dos, ¿no? El primero es Horacio, el que tiene la corona, y el que está al lado, que en realidad es una estatua, es Ovidio, ¿sí? Y por aquí tenemos en oratoria, que era lo que te decía, la gran habilidad de utilizar las palabras, ¿no? Y poder expresarse con facilidad ante un auditorio numeroso. Ese viene a ser Cicerón, ¿no? Líder en oratoria. Cicerón se convirtió en un consejero político para César Augusto, ¿sí? Y su obra se titula así, Las Catilinarias. Antes de pasar, porque ya no vamos a volver a hablar de estos representantes, excepto Horacio, antes de pasar, mira, Ovidio. Ovidio, que es el que está por aquí, ahí lo ves, él es Ovidio, creó esta obra, El arte de amar, ¿no? También una obra, bueno, en la que él habla mucho acerca de las mujeres. Ovidio se casó 3 veces y se divorció 3 veces, ¿no? Era un hombre que tenía una vida escandalosa, llena de amantes, ¿no? Y esa vida escandalosa hizo que César Augusto lo echara, ¿no? De Roma, lo desterró y no le permitió volver nunca más, ¿no? Ovidio falleció, no en su tierra natal, que era Roma, y fue pues porque dicen que él conocía secretos de la hija del emperador y el emperador no quería que esos secretos se sepan, nunca se supieran porque no se conocen, y por eso lo desterró y lo castigó, ¿no? Pero también había creado algunas historias, ¿no? Era un hombre también culto, preparado. Tiene un libro, él, donde habla acerca de la cosmética. ¿Qué puede hacer la mujer para mantener su belleza, para mantener su juventud, por ejemplo, ¿no? Y miren, es un libro antiguo. Veamos entonces, acá hay un dato importante con relación a uno de estos representantes. Te hablé hace un momento de Horacio, ¿sí? Aquí dice que Horacio es el creador de tópicos latinos. ¿Qué vienen a ser esos tópicos latinos? Mira, un tópico, esta palabrita, un tópico va a ser el equivalente a una regla, a una ley o a un principio, ¿sí? Entonces, si digo tópicos latinos, es como decir principios, normas o reglas, pero que tú decides, no son obligatorias, tú decides si sigues esos principios, ¿sí? Los tópicos latinos. Por ejemplo, mira el Beatus Ille. El Beatus Ille tiene un significado. Beatus Ille está en latín, por eso se le llama así, tópicos latinos, ¿no? Está en latín Beatus Ille, y su traducción sería dichoso, mírame, le he agregado una S, luego la cambio y la borro, dichoso aquel. Tú dirías, pero dichoso aquel que hace qué, ¿no? Dichoso aquel que vive alejado del mundanal ruido. Dichoso aquel que vive alejado del escándalo, de la bulla, del movimiento de la ciudad.
Entonces, ¿qué era lo mejor según Horacio? La vida del campo. La vida del campo te trae paz, la vida del campo te trae placer, te trae tranquilidad. Es algo así como decir no al estrés, ¿no? Eso era el Beatus Ilia. Entonces, ¿el que proponía? Dejemos la ciudad, ¿no? Ruidosa, escandalosa, estresante. Para nosotros, por ejemplo, mira Lima, ¿no? Lima, nuestra capital, para trasladarte, combi aquí, combi allá, el tráfico con el calor infernal, los bocinazos, tú llegas a tu casa pero con un dolor de cabeza, una jaqueca terrible, ¿no? Entonces, dejemos esa vida mundana y ruidosa y vámonos al campo. Algún día han vivido, chicos, un día de campo en familia, qué bonito, ¿no? El campo, el verde, el prador, la pradera, los ríos, las aves, el sol, el viento, ¿no? Entonces, él proponía eso. Miren ustedes cómo hoy que el estrés afecta a muchísima gente y esto convierte ese estrés en enfermedades. Ya era una manera de rechazar ese estrés siglos antes de Cristo, ¿no? Dichoso aquel. O sea, vámonos a vivir la vida del campo, la vida de la naturaleza. Era eso lo que proponía Horacio. Y aquí tenemos otro, el carpe diem. ¿Qué significa carpe diem? Vivir el momento. Literalmente su traducción es coge el día, o sea, agarra el día, toma el día, vive este día, vive cada día. ¿Qué significa vivir el momento? Que vivas, ¿no? Con alegría. Imagina que este es el último día de tu vida. ¿Qué querrías hacer? ¿No? La gente no suele pensar así. Ay, hoy es mi último día, mañana ya muero. Entonces hoy día, ¿qué me gustaría hacer? Voy a hacer una gran fiesta en mi casa, voy a tirar la casa por la ventana, o me voy todo el día a la playa, yo amo el mar, la arena. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer si este fuera el último día de mi vida? Es una elección difícil, ¿no? Uy, yo tendría tantas cosas por hacer. Pero aquí lo que plantea Horacio es que hay que vivir el momento y no dejarse llevar por tantas preocupaciones, por el estrés, por problemas, porque él decía, los problemas pasan, ¿no? Hay momentos en que uno está muy tenso y preocupado y vive, no, tengo este problema, esta preocupación, pero los problemas no son eternos, las preocupaciones tampoco lo son. Entonces es mejor dejar pasar, ¿no? Y que poco a poco a veces se solucionan solos y uno matándose en la cabeza de cómo soluciono cuando al final la solución está allí frente a nosotros. Así que esos son los dos principios latinos más importantes creados por Horacio y que incluso, miren cuántos siglos después, en el siglo XVI, en la Edad de Oro en España, se va a retomar esos principios y otros más de otros creadores, ¿no? Como un gran modelo de enseñanza, de estilo de vida, de forma de pensar, diferente, ¿sí? Así que no te olvides quién es el creador de estos tópicos. Acá está, mira, Horacio. ¿Está bien? Horacio. Horacio fue, eh, Horacio fue hijo de esclavos en Roma, ¿no? Cuando Horacio nace, su padre, que había sido un esclavo, ya había sido liberado. A eso se le llama esclavo liberto. Quizás su amo le dio la libertad por X motivos, entonces ya tiene, digamos, autonomía, puede hacer lo que desea, ¿no? Y nace Horacio, el hijo, pero sus padres eran muy humildes, habían invertido mucho dinero para que él tenga conocimiento, tenga cultura, y eso a Horacio lo va a favorecer. Es así como a través de su conocimiento él llega a la corte de Roma y Augusto lo llamaba para que sea pues algo así como su consejero, ¿no? Su preceptor, su acompañante, su ayudante. Pero Horacio no quiso aceptar ese cargo importante y bien pagado porque él tenía estos principios, ¿no? La paz, la tranquilidad, el placer. Imagínate ser consejero acá, no sé, de Pedro Castillo. ¿Tú crees